Muy bien, hoy estamos en la segunda parte de esta serie que particularmente lo he disfrutado. Es una serie que tiene un color de esperanza definitivamente, o de traer esperanza a nuestras vidas, así que yo he disfrutado de esta serie. La semana pasada, si no estuviste acá, iniciamos hablando y definiendo qué era para nosotros el término en común acerca de punto de quiebre. Cuando escuchas esta frase o este título que viene a tu mente, y decía la semana pasada que me gusta pensar y abrazar la idea de este término o de esta definición, punto de quiebre es igual a fracaso total. ¿Sabes? No es como que te pasaste la salida que el GPS te colocó y tomas la otra. No, sino de esas pocas veces, gracias a Dios o a la vida, que son pocas veces, que esto sucede en nuestra vida, esperamos que así se quede, donde tú llegas al final de tus capacidades y de tu vida y tú dices, la neta ya no la armo. La neta ya no puedo, la neta eso salió de mis manos, probablemente esta relación llegó a su fin, probablemente ese negocio no hay quien lo levante, probablemente la pérdida es irreversible, y a eso nos referimos con punto de quiebre, un asunto de un fracaso total, donde tú llegas y tú dices, ya no tengo yo nada en mis manos, realmente se me salió de las manos, realmente creo que esto no va a tener manera de poderse recuperar. Y de eso hemos estado hablando, y justamente abordábamos esta serie de tres historias de personajes de la Biblia, que además ha sido muy emocionante. Es una suerte de contar cuento y contar historia acá, un poco narrar la historia de ciertos personajes. Y el domingo pasado hablamos de un personaje que probablemente has escuchado, y estuve hablando acerca de el rey David, y estuve conversando. Si no escuchaste el primer mensaje, te animo muchísimo que al salir puedas escucharlo, y además si es algo que te nutre, que te agrega valor, que puedas compartirlo con alguien más. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje que probablemente no es tan sonado, no hablamos tanto de él, y un personaje muy importante también en la historia del antiguo Israel, y él es el profeta Elías. Vamos a estar hablando de Elías, y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para narrar esta historia, probablemente con un acento de novela venezolana, y espero que nos vaya bien hoy, ¿ok? Porque la historia es rica, es deliciosa en sus datos, en su contexto, en su todo, ¿ok? Y espero poderlo hacer de la mejor forma. Y esta historia la vas a conseguir en el Antiguo Testamento. Y yo sé que algunos de ustedes probablemente escuchas Antiguo Testamento y tú dices, ay no, porque empezaste a leer Génesis, empezaste a leer Números y dijiste, y entonces con aquel y la familia, pero qué aburrido, no entiendo nada. Justo hoy me conseguí a alguien en el lobby que me dijo, oye, aquí estoy, ya compré mi Biblia, pero la verdad empecé a leer, ya sabes, los primeros libros y me desanimé, la cerré y dije que alguien me ayude. No, necesito ayuda, y definitivamente yo estoy ahí contigo. Yo también pasé por eso. ¿Cuántos de ustedes han iniciado, probablemente si eres de contexto de iglesia, o lo has intentado en varias ocasiones, acercándote y comienzas como todo libro desde el inicio, ¿no? Y empiezas a leer y luego dices, no le entiendo tanto. Entonces, ese es mi reto, porque realmente voy a hablarles del Antiguo Testamento y quiero darle todo el contexto para que la comprensión y la conciencia de lo que ahí sucede y sucedió para ti y para mí tenga un gran impacto y se entienda por completo. Entonces, lo que quiero hablarte acerca del Antiguo Testamento es que vas a comenzar que uno de los líderes predominantes o muy relevantes que vas a escuchar o que vas a leer en los primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento es acerca de Moisés y de Josué. Y vas a leer acerca de eso. Probablemente en Semana Santa te obligaban a ver la película Los 10 Mandamientos, y por ahí sabes quién es Moisés y viste caricaturas por ahí y todo eso. Pero es importante, es interesante, porque a Moisés, en la relación que Moisés tenía con Dios, Dios les da los 10 mandamientos justamente, que es una serie de instrucciones o de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y específicamente el primer mandamiento y el preludio o la previa a empezar los 10 mandamientos es, hey, recuerden que yo soy el Dios que los sacó de Egipto y yo soy su Dios, yo soy su Señor. Entonces dice, hey, yo soy, sé que van a escuchar de muchos dioses, sé que otras culturas tienen muchos dioses, pero yo soy su Dios. Y además les pido que no tengan otros dioses, porque soy celoso, ¿ok? No quiero compartir esto con nadie más. Si van a adorar a alguien, si van a reconocer a alguien como ese proveedor, protector, como ese Dios que genera cuidado, que provee y todo esto, quiero ser solo yo.
De hecho, no vayan a hacer ningún tipo de estatuas, de imágenes para adorar alguna otra cosa. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Por favor, no lo vayan a hacer. Porque me enojo. Y de hecho me enojo, y mi enojo puede durar diferentes generaciones. 4 o 5 generaciones sobre las consecuencias sobre quienes no cumplen esto. Ahora, si solo me adoran a mí, se conectan conmigo y yo soy su Dios, entonces también va a haber una bendición, digamos, de generación en generación. Y eso cobra todo sentido. El Antiguo Testamento de muchas maneras manda señales y se conecta con la llegada de Jesús y con la promesa de un Mesías. Así que esto es súper interesante. Así que un poco más adelante están dando ciertos saltos. Luego vas a leer acerca de algunos jueces como Sansón, Débora, Gedeón, que llegan ahí. Dios utiliza algunos jueces que son una suerte de guerreros, que hacen cumplir justamente los 10 mandamientos y otras normas que se derivan de ahí y que el pueblo de Israel y sus líderes terminan de hacer. Entonces ellos eran guerreros que ganaron batallas y libraron batallas hasta el día de hoy memorables, el trabajo que ellos hicieron. Un poco más adelante vas a ver que inician los profetas como Samuel, profetas como Natán. Justo la semana pasada yo leímos primera y segunda de Samuel y mencioné un poco de Natán, que fue uno de los profetas en el periodo de David. Así que esto se pone de esta manera. Ahora, un poco más adelante, la gente se aburre, se fastidia que Dios utilice a los profetas, que son personas a los cuales Dios les hablaba, le daba dirección, guía. Y entonces el profeta venía con el resto del pueblo y le decía: Dios me dijo que hagamos A, B, C y D, que seamos obedientes a esto, que nos movamos por acá, que vayamos al campo de batalla, que nos detengamos. O sea, eran instrucciones muy, muy claves. Y por años y por generaciones el pueblo de Israel pudo ver que cuando escuchaban a los profetas, entonces les iba muy bien. Y cuando no escuchaban a los profetas les iba muy mal, porque definitivamente el profeta hablaba en nombre de Dios y Dios hablaba al pueblo y quería hacerlo. Pero de repente el pueblo, ya sabe, se fastidia y dice: ya me cansé de esta relación un poco, que un profeta venga y nos hable de lo que Dios dice. Yo mejor, y nosotros mejor, queremos reyes. Queremos un rey porque todos los pueblos a nuestro alrededor tienen reyes, tienen a alguien físico que pueden ver, que pueden tocar, que libra batallas de manera física, presencial. Entonces queremos reyes. Dios, queremos reyes. Profeta, por favor, dile a Dios que queremos reyes. Entonces Dios dijo: bueno, que quieren reyes, ahí tienen, pues, ¿no? Ahí tienen, si eso es lo que ustedes quieren, ok, ahí les va. Y entonces empieza la aparición de figuras como Saúl, como David, como Salomón. Y después de eso la cosa se empieza a poner difícil, ok. Hubo grandes reyes y hubo reyes terribles. De hecho, leía e investigaba y hablaba de que en algún momento, por la desobediencia, se dividió Israel y se convirtió en el reino del norte y del sur. Y por un lado se pasaron cerca de 20 reyes y solo 2 de ellos estuvieron alineados a la obediencia y a buscar de Dios. Del otro lado, solo 8 de 20. Entonces, o sea, era como que la gran mayoría dijo: no quiero ir en esa dirección, y fue desobediente y le dio la espalda a Dios. Y yo hoy quiero hablarte de un rey que su nombre es Acab, y que tiene un título, tiene una distinción que tú y yo no quisiéramos tener. La distinción de Acab es como el rey más malvado que existió en el reino de Israel. El rey que quiso fastidiar más su relación con Dios y que el pueblo se olvidara de adorar y de seguir al Dios de sus antepasados. Y de él te voy a hablar hoy, y hoy quiero hablarte de él. Obviamente entra en acción en esta historia. ¿Por qué? Porque durante el reinado de Acab y de lo que él hace, quien fue el profeta en ese entonces fue Elías, y hizo un extraordinario trabajo. Y aquí la historia se pone interesante. ¿Están conmigo? Vamos a leer textualmente lo que sucede en Primera de Reyes. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Y continúa: hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Esa es su distinción. Así es conocido hasta el día de hoy. Alguien que buscó definitivamente ir en contra
de Dios. Ahora, no tan solo eso, sino que se casó con la persona equivocada. Se casó con alguien que se ve una competencia de quién era más malo, ella ganaba. Así que un matrimonio bastante interesante, ¿ok? Entonces, el rol de Jezabel justamente era buscar que el pueblo de Israel se desviara de adorar a Dios y empezar a adorar al Dios de Baal. Ella venía de la corriente de los cananeos, así que era su religión y era su adoración Baal, y ella buscaba eso. Así que hicieron y crearon diferentes estatuas y diferentes símbolos para que la gente en diferentes ciudades adorara a otros dioses y se olvidara, era su meta, del Dios de sus antepasados. Esta historia es increíble. Yo te quiero recomendar que vayas a Primera de Reyes y leas del capítulo 16 en adelante, el 19, 20 por ahí, y veas con detalles esta historia porque está muy, muy padre. En síntesis, Jezabel tenía la idea y el objetivo de erradicar la fe al Dios de los antepasados de Israel y que la gente se volteara a adorar a Baal o a otros dioses como Acera. ¿Okay? Entonces aquí entra en función Elías. Elías fue el profeta en ese entonces, y Elías se armó de valor. Dios habla con él y dice, ¿sabes qué? Elías se entristece mucho porque el pueblo de Israel le está dando la espalda a Dios y en general, ¿okay? Hay estatuas por todos lados y él se enoja, él se entristece. Dios le da sabiduría, le da fuerzas y entonces le dice a Elías, ¿sabes qué? Anuncia una sequía. Si bien creen que Baal es el Dios de la lluvia y el Dios de la fertilidad de la tierra, entonces hagamos una demostración. ¿Quién es realmente el Dios que tiene el poder sobre la lluvia, sobre la tierra y sobre todo? ¿Y quién es el proveedor realmente de Israel? Ayúdame a recordárselo a esta gente. Entonces Elías va con Acab y le dice, ¿sabes qué? Viene una sequía. Viene una sequía porque Dios va a demostrar que Él es el Dios que tiene todo el poder sobre todas las cosas y no Baal, ni Acera, ni nada por el estilo. Y Acab dijo, ok. Muy bien, chido, que te vaya bien. Y resulta que efectivamente comenzó la sequía. Por un periodo más o menos de 3 años y medio hubo sequía después de la palabra de Elías. Después de esto Dios le dice a Elías cuando va y anuncia la sequía que vaya y se acerque a un arroyo, okay, esto es interesantísimo, a un arroyo que aún tenía agua y que se quede a un lado porque Dios le va a proveer de alimento, le va a proveer agua del arroyo y le va a proveer a través de cuervos comida, alimento en cada momento. Y así lo hizo por un tiempo. El arroyo se seca y termina Dios enviando a Elías a Sarepta y le dice, ¿sabes qué? Allá va a haber una viuda que te va a alimentar y te va a cuidar y nada te va a hacer falta. Es interesantísimo todo esto. Elías ve el poder de Dios, ve cosas sobrenaturales, milagrosas ocurrir una y otra vez. Una y otra vez. Y Elías, imagínate, yo quiero que te puedas imaginar eso, mientras que había sequía, el arroyo seguía, él podía tomar agua, era alimentado. Cuando ya empezó a escasear un poco, le dijo, tranquilo, vas a seguir siendo alimentado. Se acerca a esta viuda, cuando ve a la viuda le dice, ¿sabes qué? Dame pan, puedes servirme algo. Y la viuda le dice, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Era la última comida para mí, para mi hijo, y luego de eso echarnos a morir. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo comparto contigo? ¿Cómo se hace esto? ¿No? Y Dios le dice, y Elías le dice, no te preocupes, hazlo porque Dios va a proveer. Y Dios proveyó y luego multiplicó y comieron y bebieron y estuvieron bien por mucho tiempo. Luego Elías, Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Quiero que hagas una cita con Acab, acércate a Acab y le dices que yo quiero hacer una demostración de mi poder, yo quiero que dejemos claras las cosas. Entonces va Elías con Acab y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que hagamos tengamos dos lugares para ofrecer un sacrificio y yo quiero que los profetas de Baal puedan adorar a Baal y puedan pedirle que descienda fuego del cielo y entonces el carnero que está allí sea consumido y entonces esa va a ser la competencia, ¿sale? Entonces si ustedes lo hacen y lo hacen de mejor manera y mi Dios no lo hace o lo hace muy pequeño, entonces va a ser claro para todo el pueblo de Israel que su Dios es su Dios, es el Dios, ¿ok? Y no mi Dios. Y Acab dijo que está bien, entonces llama, de hecho habla con el pueblo y ¿saben qué? Ahí está competencia para saber quién es el Dios verdadero. ¿Qué piensan ustedes? A ver si terminan definiéndose. Y el pueblo no supo responder, o sea, había grandes dudas. No sabían todavía si
No tenían muchas dudas si era el Dios de sus antepasados o definitivamente era Baal. Se van a esta montaña, están los dos lugares para hacer el sacrificio. Por un lado están los 450 profetas de Baal. Dicho sea de paso, parte de la tarea de Jezabel, porque es importante decirlo, era una señora de armas tomar. Mientras que quería erradicar la fe hacia Dios, persiguió a los profetas de Dios y los mandó a matar a todos. Entonces, por todo el territorio conocido, mandó a su ejército y los encontraba y los mataba. La señora... Si tú te consigues una Jezabel en tu camino, exactamente, tú no preguntes, tú no nada, no, tú sácale la vuelta y sigue derecho. No puede haber error aquí, o sea, no hay una Jezabel históricamente, o sea, que anime a alguien ponerle el nombre hacia una persona. Entonces, bueno, Jezabel persigue a estos profetas y los mata y todo eso. Así que cuando vamos a esta demostración de poder, está solo Elías. Solo Elías, un pueblo distraído, diluido, con dudas, idolatrando a otro Dios, Baal, y otros callados quizás con miedo, y él solo de este lado diciendo, Dios va a demostrar que es el Dios todopoderoso. Y entonces él le dice a los profetas de Baal, ok, comiencen ustedes, pídanle a su Dios que consuma ese lugar, ese carnero y ese sacrificio. Y entonces empiezan ellos a hablar y a invocar a Baal y a hablarle para que el fuego descendiera. Y entonces Elías, yo quiero pensar que Elías era mexicano o venezolano quizás, o colombiano, no sé, era latino definitivamente, porque Elías dice, griten más fuerte. Sí, está dormido, Baal está dormido, sí, claro, ya lo va a escuchar otra vez. Porque gritaban y hablaban y parte de la cultura era que se rasgaban y se ensangrentaban un poco para llamar la atención de ese Dios. Y él decía, probablemente está durmiendo, pero sigan hablando, los va a escuchar. Si hubiese sido en este tiempo, está en una videollamada, pero ustedes sigan, ¿no? Después de un día donde estos hombres hicieron pantomima y media, hicieron todos los profetas un montón de cosas para que Baal definitivamente respondiera. Pasa un día y no respondió. Y Elías se estaba burlando de ellos. Entonces cuando ya se cansaron, está bien, o sea, queda claro que no hay un Dios poderoso como el mío. Ahora me toca a mí, ¿sale? ¿Se cansaron? ¿Ensangrentados todos? Ok, bien. ¿Desangrados? ¿Desanimados? Chido, ahora me toca a mí. Manda a hacer una zanja alrededor, ya sabes, no, pero estoy diciendo no, la pone más, hace una zanja alrededor y luego pide unas cubetas de agua y le dicen 3 cubetas, 4 cubetas y ahora echan en 3 ocasiones echen agua, empapen eso, que sea imposible que un fuego consuma, que sea demasiado evidente que es un poder sobrenatural, venga, mojen todo y de hecho era un cauce alrededor lleno de agua así, extravagante Elías y clamó a Dios y Dios descendió en forma de fuego y consumió el altar. Tras quedar claro quién era el Dios todopoderoso, entonces Elías dice, ok, tengo una idea ahora. Además tenía todo el pueblo de Israel diciendo, Dios es Dios. Dios es nuestro Señor, o sea, declarando en victoria, tipo gladiador cuando ganas una batalla, ¿no? Que empiezan a corear y a gritar, ra, ra. Entonces, bueno, empezaron a gritar y a corear y aquel se ensancha y se llena, claro, de entusiasmo y de pasión. ¿Y saben qué? Tengo una idea. Además que esto está claro, tengo una idea. ¿Qué tal si todos ustedes que están muy animosos me ayudan a matar a los 450 profetas de Baal? Y lo hicieron. Imagínense. No eran 45, no eran 4, eran 450. Entonces se van contra ellos y los matan a todos. Tras esa grande victoria, tras esa muestra magnífica de poder y de milagro de parte de Dios, vemos que la historia mejora un poco. Y en 1 Reyes 19 vemos que esta historia mejora en su drama. Dice lo siguiente. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Para decirle, no lo pongas todavía. Esto es como la Anastasia de la novela, ¿sabes? Ay, o sea, ella yo creo que puso cámara 1, cámara 2, ¿dónde voy a hablar?
y declaró lo que va a declarar a continuación. Dijo lo siguiente: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Que Dios me castigue, pero yo voy a matarte. Una señora, te digo, ¿no? O sea, de armas tomar. Y el versículo continúa de la siguiente forma. Versículo 3 dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Y continuamos. Y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Y sigue: quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿No te parece desconcertante esto? ¿No te parece como que no hace clic, como la primera parte de la historia que te estoy contando con esto? Cómo Elías, después de enfrentar y de hacer y de ver que a través de una palabra soportada por Dios se paran los cielos y deja de llover por un largo tiempo, y luego hace esta demostración de poder, pero tras una amenaza, una simple amenaza de una vieja, creo, de una señora llamada, Jezabel. No puedo creerlo. No le tuvo miedo a 450 hombres y ahora a esta señora. Y algunos me dicen: ¿ya me entiendes, Ulises? No te creas. Es broma. Bórrenlo, es broma. No, en serio. Él huyó tras esta amenaza. Era una simple amenaza, no era una realidad, no era la presencia real de los 450 hombres, no estaba ella ahí con un ejército, fue una simple amenaza. Y su siguiente paso es huir después de esta amenaza. Y probablemente una interpretación de esto es que a él lo tomó por sorpresa la reacción de Jezabel. Él pensó lo siguiente: si ya maté a 450 de sus profetas, si ya todo el pueblo de Israel está declarando en coro que Dios es su Señor, es su Dios todopoderoso, pues esta señora se le va a bajar. Esta señora se va a calmar, va a buscar una alianza, se va a quedar tranquila, y lo tomó por sorpresa. Y no hubo rendición, sino al contrario, hubo un deseo de venganza de parte de ella. Y lanza esta amenaza. Y yo me puse a pensar durante esta historia qué tanto esto se conecta con tu historia y con la mía en diferentes momentos de nuestra vida, cuando ese punto de quiebre llega. Porque para Elías era como encaminado a su punto de quiebre. Ahí llegó su punto de quiebre. Ese momento duro en su vida que literal lo quiebra en su voluntad, en su deseo, en su entereza, en su fortaleza, en su confianza y seguridad de quién era Dios. Lo quiebra por completo. Y yo me puse a pensar, definitivamente, si te consideras un seguidor de Jesús, ¿no se parece su historia a alguna etapa de nuestra vida? ¿Algún momento de nuestra vida? Donde de repente tú estás luchando con un problema grande, ¿ok? Con un problema grande, probablemente relacional, probablemente económico, probablemente laboral, y tienes que tomar una decisión y estás enfrentando algo y vas y crees y crees y te aferras a la promesa: Dios va a estar ahí, Dios va a responder, y Dios hace algo grande. Tú dices: definitivamente Dios mostró que Él está conmigo y Él está acá, y wow, es increíble, respondió mi oración, y tú estás feliz. Y de repente viene una factura que no te acordabas. O de repente viene un diagnóstico clínico negativo y tú dices: no puede ser, lo que falta es que una paloma pase sobre mí. No puede ser. Dios, ¿en serio? O sea, creí durante todo este tiempo, me aferré a ti, hablé, fui fiel en todo momento. Dios, yo he sido fiel. Dios, yo he criado a mis hijos de buena manera. Los he acercado a tu palabra, los he acercado a ti. Soy buen esposo, soy buena esposa, he hecho lo mejor que pueda. Pero ¿por qué mi esposo sigue pensando que la mejor solución en nuestra relación es que él se vaya? ¿Por qué ahora sucede esto? ¿Por qué sucede esto en el ámbito laboral? ¿Y por qué se está cerrando esta puerta? ¿Por qué si me estaba yendo tan bien y ya te vi obrar de esta manera? No puede ser.
Y luego esa siguiente prueba que se convierte como una amenaza en contra de tu fe, de tu convicción, de tu capacidad de ser positivo, de tener esperanza, de ver el futuro con alegría, con promesa para tu vida, se convierte en un miedo. Y luego el miedo nos lleva a huir, nos lleva a aislarnos, nos lleva a separarnos. Y quiero hacer énfasis en la historia de Elías. Él va camino y se acerca a Beerseba y ahí dejó su siervo. Y esto es interesante. Él pasa por la amenaza, pasa por el miedo y huye. Y en el camino se separa de su fuente de apoyo, de su equipo de personas de apoyo para él. Él decide quedarse solo. Y después de eso se aísla. Se va lejos, solo el árbol, el arroyo y él. En este caso se aísla, se va solo. ¿No te parece que es una respuesta natural que nosotros como seres humanos hacemos? Y yo veo una y otra vez. Que alguien pasa por un problema difícil, no quiero decir que sea, no, es un punto de quiebre en su vida. Y uno de los primeros consejos que no me apresuro para decirlo porque cada vez entiendo que es mucho más sabio y es mucho más el mejor momento para hacerlo es, mírame, no te alejes, no te aísles. ¿Te ha pasado? Y entonces, si estás metido en problemas, nunca va a ser igual que estés rodeado con personas que te llenen de fe, con personas que te llenen de palabra de esperanza, con personas que están ahí para levantarte. Mejor son dos que uno. Venga, no te aísles. Y ojo, es lo natural. Presta atención a esto. Y contradictoriamente, una persona que pasa por esto ya no te contesta un mensaje de texto. Ya le llamas y no te responde. Y tú dices, pero bueno. De repente deja de venir a la iglesia porque dice o al lugar donde está siendo de alguna manera inspirado, con una palabra diferente, con un mensaje que te está llevando a ver algo diferente y dejas de asistir, dejas de estar y dejas de rodearte de personas que pueden sumar a tu vida o a la mía y nos aislamos. Y fue lo que Elías hizo. Dejó a su único siervo, quien estaba ahí y quien estuvo ahí con él, para quedarse solo y separarse de todo. Y quizás hoy tú te encuentras en ese mal lugar relacional, personal, espiritual. Y tu expresión es como la de Elías: estoy harto, Señor, quítame la vida. Y si alguien está cerca de ti, alrededor de ti, tiene algo de sabiduría y de guía, dice, ¿sabes qué? Vamos a un psicólogo porque probablemente estamos frente a una depresión. Estamos frente a un colapso emocional que justamente era lo que Elías estaba viviendo. Ese profundo deseo de rendirte y de rendirnos, de no quiero más nada. Oye, levántate, viejo. Son las 7, ¿pero por qué? Porque ya es lunes, hay que pagar factura. Párate, pero no me quiero parar. Y estás ahí probablemente diciendo, mejor quítame la vida, mejor que esta vida se acabe. Porque es demasiado. Ahora quiero que regresemos a la historia porque me encanta la respuesta de Dios a Elías y quiero que leamos juntos. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Tú y yo también hubiésemos hecho lo mismo, ¿ok? Tú y yo hubiésemos comido después de todo ese agotamiento y nos hubiésemos acostado a dormir una tarde más, una noche más. Y continúa. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Continúa. Elías se levantó, comió y bebió, una vez fortalecido por aquella comida. Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Y esto nos deja una gran enseñanza frente a lo que estaba pasando Elías, un hombre quebrado, un hombre quebrantado, un hombre deprimido, un hombre que desea su muerte. La respuesta de Dios es,
es increíble. Dios responde a su depresión con estas dos cosas: descanso y sustento. Le da un descanso y le da sustento. Me encanta imaginarme que definitivamente en ese tiempo Dios le da descanso y sustento, porque mientras que tú y yo estamos viendo que el mundo se acaba hoy, Dios está viendo que el mundo sigue por muchos años más. Mientras que tú y yo pensamos que nuestra historia tiene punto y final hoy, que esa relación no va a llegar un día más, que la economía, que el problema que estás viviendo, que la salud hoy se acaba, Dios tiene perspectiva y sabe lo que sigue para tu vida. Y en el caso de Elías, Dios sabía que había un gran propósito y mucho más futuro que pasado para Elías. Por eso le da sustento y le da descanso. Me encanta porque él se mueve a ese monte y se mete en una cueva. ¿No se parece a tu historia y a la mía cuando en medio de nuestro problema y nuestro proceso nos encerramos en nuestro problema? Nos ocultamos del mundo exterior. Nos ocultamos de la posibilidad de futuro, de promesa, de una nueva oportunidad, de personas que pueden y quieren ayudarte, y nos ocultamos allí. ¿Cuántos de nosotros hoy nos podemos encontrar en una cueva? El versículo 9 dice lo siguiente: más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó, y él respondió. Prestan atención a esta respuesta. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Y continúa. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí. Elías abrió su corazón y derramó su corazón. Él habló exactamente lo que sentía y lo que pensaba. Y decía: todo el pueblo de Israel te ha dado la espalda. Me han dejado solo, han matado a todos los profetas y solo quedo yo. Soy el único que queda. Y también quieren matarme. Y me encanta porque si tú lees la historia nuevamente, que te animo a que la leas. Cuando Elías se acerca a Acab, se consigue en el camino a Abdías, que es el servidor de Acab, y le dice: hey, dile que yo lo estoy buscando para esta demostración de poder. Y me encanta que Abdías le dice: ¿sabes qué? Estás poniendo en juego mi pellejo. Si yo voy y digo eso y luego el rey viene y no te encuentra, me va a matar. Es impresionante esto. Pero también le dice lo siguiente: Señor, ¿no te has dado cuenta, no sabes, no has escuchado que mientras que Jezabel estaba persiguiendo a todos los profetas de Dios, yo agarré a 100 de ellos y los metí, 50 en una cueva, 50 en otro, y les di de comer durante todo este tiempo? Entonces Elías estaba sesgado y estaba diciendo: yo soy el único. ¿Te pareces tanto a mí? Solo yo. Solo a mí me pasa esto. A mí y al Cantinflín, a nadie más. Porque la vida es injusta solo conmigo. Porque a mí todo me sale mal, solo yo. Y ¿sabes? Y nuevamente la historia demuestra un Elías que sí, emocionalmente era todo o nada eventualmente. Con la viuda de Sarepta, ¿sabes qué pasó? Cuando él está ahí y le está dando de comer, el hijo de ella se enferma y muere por completo. Y esta mujer dice: profeta Elías, estás acá y mira lo que me está pasando, esto es un castigo. Y la respuesta de Elías es: Dios, ¿qué culpa tiene esta señora? ¿La estás castigando como a mí? Y luego Dios usa su vida y lo resucita. Pero ves esos destellos, esas respuestas que se parecen tanto a nosotros. Soy el único. Más adelante la historia también habla de que Dios dice que al menos 7,000 personas de Israel, del pueblo de Israel, no doblaron sus rodillas a Baal. Entonces no era el único por ningún lado. Emocionalmente parecía el único en su cabeza, pero definitivamente era una manera de decir: estoy superado. En mi fuerza estoy superado y me está superando esta situación. Tengo miedo de que me maten definitivamente. Y Dios le respondió así: el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí.
Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde lo mismo, exactamente lo mismo que dijo al inicio. El pueblo de Israel te ha dado la espalda, Jezabel ha matado a todos los profetas, soy el único que queda, ¿ok? El mismo guión. Y Dios dijo, ok, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Geográficamente lo que le estaba diciendo es: regresa por el camino que llegaste. Regresa por el camino que huiste, regresa por el camino que saliste como y superado y todo esto. Regresa porque el largo camino te espera. Regresa porque yo tengo planes para ti. Regresa porque aún hay más historia para ti. Regresa porque el fracaso no es el final para tu vida. Regresa porque lo que estás experimentando hoy no es el final para tu vida. Y mira, a mí me encanta pensar que Dios nos da las mismas instrucciones para ti y para mí. Si tú hoy estás pasando por un punto de quiebre, por un momento de quiebre emocional, de depresión, de un no sé qué, pero no quiero que la vida continúe. Si tú estás saliendo de ese proceso, o mira, si la vida te tiene preparado algo como eso para enfrente, para tu futuro, me encantaría dejarles 2 instrucciones que Dios le dio a Elías y que hoy quiero pensar que son 2 instrucciones que Él nos deja a cada uno de nosotros. Número 1, levántate y come. Levántate y come. Número 1, levántate. ¿Crees que tu vida se terminó? Pues no se ha terminado, levántate. Es una acción que tú tienes que tomar, es una decisión que está en tus manos, pero Él te dice levántate. Sé que se puede ver como que estás acostado así, yo no quiero nada, estoy llorando, pero tú entiendes que no puedo, tú entiendes que no tengo ni hambre, tú entiendes que sin esa relación mi vida no tiene sentido, tú entiendes que sin ese título mi vida no tiene sentido, sin el amor de mis hijos, venga, sin la vida de esta persona que acaba de terminar o que acaba de fallecer, no puede, la vida no puede continuar así. Y tú te encuentras ahí. Probablemente se vea no como alguien que se levanta y tal, sino se ve como alguien que al menos se arrastra un poco a la orilla de su cama y empieza a considerar la petición de Dios, la instrucción de Dios. Levántate, porque el largo camino te espera. Levántate porque tu vida no termina hoy. Levántate porque tu matrimonio no finaliza aquí. Levántate. Hay mucho más futuro que pasado para tu vida. Yo veo mucho más que voy a hacer a través de ti. Levántate y come. Cuando dice come, me encanta pensar que Dios quiere y puede ser tu sustento. Dios puede ser y será todo lo que tú necesitas. Todo lo que tu alma necesita a nivel emocional, en tus pensamientos. Dios es y puede ser todo lo que tu vida necesite. Esa bocanada de paz, de esperanza por una semana más. Esa respuesta a tu oración y a tu llanto, Él lo puede ser definitivamente y Él lo quiere ser en tu vida. Dios es la principal fuente de provisión para tu vida y para la mía. Me encanta un texto que encontramos en la Biblia que dice Él llena todo y en todo. Y así fuimos creados para ser llenos por Él. Y aquí la historia se conecta del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento porque están las palabras de Jesús que dice: yo soy el pan de vida. El que coma de mí tendrá vida eterna. El que bebiere de mí no tendrá sed jamás. Diciendo: yo soy todo lo que necesitan. Levántate y come. Estás agotado, estás frustrado. Tienes que ponerte de pie. Tienes que creer que Él es todo lo que tu alma necesita, todo lo que tu familia necesita. Él es exactamente todo lo que tus hijos necesitan.
Y segunda instrucción, busca a Dios. Así como Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva, de ese lugar donde estaba achicado, con miedo, sin visibilidad alguna de un paisaje de futuro, y lo saca para que tenga un encuentro con Él, para que tenga una relación con Él, para que tenga una intimidad con Él, una relación con Él, una conversación que cambiaría su historia. Que cambiaría su historia para que hoy contáramos el legado de Elías, como lo estamos contando. La segunda instrucción para ti y para mí es: busca de Dios. Búscalo a Él. Él tiene algo que decirte. Cuando estamos con Él, empiezas tú a recordar quién es ese Dios de nuestros antepasados. Empiezas a recordar y a poner tu fe en la descripción de quién es Él, del poder que tiene, del amor que tiene hacia ti, de la gracia que tiene hacia ti, de lo que fue capaz de hacer para construir puente y conectarse contigo nuevamente, que fue enviar a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí, por tus pecados, por tus enfermedades, por nuestros errores. Cuando tú te encaminas a buscar y a tener un encuentro con Dios a través de una oración, a través de la lectura de los textos de la Biblia, a través de un ambiente como este, mírame, tu perspectiva y la mía cambian porque nos enfocamos en el grande Dios que tenemos y que camina de nuestro lado y no en el tamaño de nuestros problemas. Busca a Dios. Dios te invita y me invita a mí a levantarnos hoy, a comer, a ser saciados por Él y a buscar de Él todas las veces que podamos. Nunca vamos a regresar igual. Nunca vas a regresar igual en cada intento que hagas por conectarte con tu Padre Celestial. Te lo aseguro. Tengo la fortuna, mi contexto es así, mi historia de ser cristiano desde niño. Y por supuesto que de niño, de adolescente, dudé y tomé decisiones como el pueblo de Israel, un poco de darle la espalda a Dios. Pero mírame, nunca regresé con las manos vacías cuando buscaba el amor del Padre. Y eso va a suceder en tu vida en la dimensión que tú quieras recorrer el camino y ir a sus brazos. No sé qué punto de quiebre estés pasando y estés viviendo hoy. Pero Dios es el camino. Dios es la verdad y Él es la vida para ti. Él es todo para ti. Él puede llenar todo lo que tú necesitas. Dios posee todo lo que tú necesitas. Exactamente lo que estás buscando. Mírame, no tengo duda de esto. Él es lo que tu alma necesita. Quiero cerrar de esta forma. El fracaso no es tu final. El fracaso no es tu final. El fracaso no es el punto y se acabó tu historia. El fracaso no tiene que ser el final para tu historia y para tu vida. Él tiene mucho más. Y déjame decirte esto. ¿Sabes cómo acaba la historia de Elías? Al menos ese segmento que es fabuloso. Después que Dios le dice esto, levántate y tiene el encuentro con Él y todo esto, le da instrucciones. Y todas las instrucciones tienen que ver con propósito, con futuro, con mayor impacto. Le dice, vas a ir a nombrar un nuevo rey que va a voltearme a ver a mí y va a hacer algo increíble para mi pueblo. Y vas a encontrar a tu sucesor, a otro profeta. Que históricamente lo que sucede después de eso es que gracias a esa decisión de Elías, a través del profeta y de su sucesor, logró el doble de impacto de lo que Elías había hecho en su vida pasada. A través de Eliseo, de esa persona que él encontró y digamos ungió y llamó para que fuera el profeta que lo iba a suceder. Esa es la perspectiva que Dios quiere que tú y yo veamos. Mientras que tú y yo pensamos que el mundo se está acabando aquí y ahora, Dios te dice, yo tengo mucho más para ti, para tu familia y en tu futuro. Yo te creé con un propósito y no me voy a dar por vencido hasta que tú lo abraces, lo agarres y lo creas. Acompáñame a orar. Dios, te doy gracias y te damos gracias. Gracias porque definitivamente no te das por vencido cuando se trata de amarnos, de encontrarnos, de restaurarnos, de levantarnos. Y mírame, aun cuando
metemos la pata, aun cuando nuestras decisiones, nuestras omisiones, nuestras reacciones nos llevan a punto de quiebre, nos llevan a un momento incluso emocional de tener ganas o de perder las ganas de vivir, de querer que el mundo se acabe hoy. Tú intervienes en nuestra vida y tú nos dices: ponte de pie, levántate, come, nos das descanso y nos muestras un mejor camino y nos muestras que la historia puede continuar y que tú tienes un propósito para nuestra vida. Independientemente que vengamos de un divorcio, de un fracaso financiero, relacional, de negocio, ayúdanos a creer y a recordar esto: el fracaso no es el final en mi vida. Tú tienes algo más grande y mejor para nosotros y nuestro futuro. En el nombre de Jesús, amén y amén.